voy a tratar de hacer una especie de homenaje a lo que nos ha unido a todos aquí, en esta especie de congreso, reunión, o no sé. ¿Dónde está Borja? ¿Borja está por ahí? ¿No está? ¡Borja! Creo que no. Bueno, para que nos explicara exactamente qué es esto, porque Una aquelarre. yo es la segunda vez que vengo y se llama la seta crítica, ¿no? Entonces vamos a homenajear a esa seta críticamente. De alguna manera, nuestro derecho a la psiquedelia, que es el título que ha puesto Borja a esta charla, yo lo que quería era tratar de contar algo que la mayoría seguramente no conocéis, que son los orígenes del descubrimiento del LSD, que está considerado con la bomba atómica uno de los dos descubrimientos más importantes del siglo XX, ni más ni menos. Bueno, pues vale. Cuando he estado repasando el libro de mi padre de Historia General de las Drogas, me he encontrado con alguna información que creo que puede ser de interés. Vale, otra vez estamos. Vale, pues os estaba diciendo que íbamos a tratar de hablar un poco de los orígenes de la seta crítica, que no es solo este evento, sino lo que supuso para el ser humano el descubrimiento del LSD, ¿no? Bueno, pues repasando las notas del libro de mi padre, me he dado cuenta de que en la década de los 30, Aldous Huxley, que era un escritor británico que muchos conoceréis por su famoso libro de Un Mundo Feliz, pues esta persona, que acabaría siendo un verdadero prócer en cuanto al uso de psiquedélicos, escribió al principio de los años 30. Por lo que veo, el único nuevo placer posible sería el derivado de la invención de una nueva droga, un sucedáneo del alcohol y la cocaína, más eficaz y menos dañino. Si yo fuese millonario, financiaría a un equipo de investigadores para que buscara el embriagante ideal. Si pudiésemos diariamente aspirar o ingerir algo que aboliera nuestra soledad individual durante 5 o 6 horas, que nos reconciliara con nuestros semejantes en una ardiente exaltación de afecto e hiciera que la vida nos pareciera divinamente bella y trascendente, y si la naturaleza de esa droga permitiera que a la mañana siguiente nos despertásemos con la cabeza despejada y el organismo indemne, entonces la Tierra se convertiría en un paraíso. Bueno, esta frase, este párrafo de Aldous Huxley debió reverberar y resonar a lo largo y ancho del mundo, porque debió ser escuchado por una mente como la de Albert Hoffman, que en 1938, seguro que había leído a Huxley, lo que pasa que no creo que aceptara que le subvencionasen para descubrir lo que descubrió. Pero ya vemos que Huxley estaba dispuesto a financiar un equipo de investigadores que encontrara el embriagante ideal y que te levantases al día siguiente con la cabeza bien, no con un resacón horrible. Bueno, pues Hoffman en 1938 descubrió ni más ni menos que el psicofármaco más potente jamás descubierto hasta la fecha. Es una sustancia que actúa a partir del 0,00001 al
0,00003 gramos por kilo de peso. Algo absolutamente inaudito, que no se había visto nunca, que hubiera algo tan potente, que actuase por millonésimas de gramo. Parece que el deseo de Aldous Huxley se vio cumplido cuando también este nuevo fármaco descubierto por Albert Hofmann arrojaba datos como un margen terapéutico nunca visto antes. Igual que una potencia nunca vista antes, un margen terapéutico tampoco visto antes. Entendemos por margen terapéutico la diferencia que hay entre la dosis activa y la dosis letal. O sea, ¿cuántas veces tengo que tomar la dosis activa para matarme con esto? Bueno, pues así como, por ejemplo, con el alcohol puede ser una relación de 1 a 8, con la heroína puede ser 1 a 5, con el MDMA, lo hemos mirado antes, puede ser de 1 a 16, que si te tomas 16 pastillas de golpe es posible que te vayas al otro barrio. Bueno, pues con el LSD, por poner un guarismo, porque realmente nunca ha matado a nadie, pero el margen de seguridad en vez de 1,4, 1,5, 1,8 iba a 1 a 600. Nunca se había visto algo, como he dicho, tan potente y a la vez tan seguro de usar, tan manejable. Era lo que Huxley pedía en su párrafo, se estaba cumpliendo punto por punto. Porque además tenía esta molécula descubierta, la dietilamida del ácido lisérgico, tenía otra facultad asombrosa, y es que estaba desprovisto de tolerancia y de capacidad adictiva. Nunca habréis visto a nadie que esté enganchado al ácido o a la psilocibina. O sea, puede haber gente que tome más, tome menos, pero realmente no existe la dependencia, la adicción, como la entendemos con otras drogas. De hecho, si tú tomas ácido hoy y te lo tomas mañana, lo único que pasa es que mañana no te hace efecto. Y si lo vuelves a intentar, lo mismo. O sea, es como pegarte contra una pared. Entonces, por un lado, lo más potente nunca visto, por otro lado, lo menos tóxico nunca visto y por otro lado, lo menos adictivo nunca visto. Bueno, pues imaginaos lo que esto supuso para Albert Hofmann, que lo probó por primera vez, notó algo, luego ya lo probó con su ayudante de laboratorio y se dio cuenta de verdad de lo que había descubierto, y él empezó a abogar por un uso medicinal y terapéutico. Siempre en el origen de la psiquedelia ha estado una especie de uso sacramental de la sustancia. O sea, no lo que luego derivó del LSD, del movimiento pacifista, que hablaremos luego, y mi compañero también se extenderá un poco sobre la figura de Timothy Leary, que es fundamental también para entender los orígenes de la psiquedelia. Entonces, el descubridor abogaba por un uso eleusino, un uso sacramental. Eleusino me refiero a que Albert Hofmann había descubierto que lo que tomaban los griegos en el rito de Eleusis, en los misterios eleusinos, era un derivado de esto que él acababa de descubrir. O sea, realmente no lo había descubierto, lo había redescubierto. Entonces allí en la antigua Grecia, bueno, los misterios eleusinos duraron 1 milenio o así, se celebraron durante muchos siglos, por ahí pasó todo Cristo, desde Alejandro Magno hasta Aristóteles, Sócrates, todas las figuras importantes, y allí hacia el año, pues eso, antes de Cristo, por ahí, ya tenían a disposición este ácido arcaico, por así decirlo, que solo se tomaba en los misterios eleusinos. Solo se podía tomar una vez en la vida y además era obligatorio que quien lo tomase guardase reserva toda su vida. Esto quiere decir que no contase nada de lo que había sufrido, padecido, gozado, lo que hubiera sucedido ahí, no podía contar nada. Se jugaba a la muerte. Y bueno, hubo casos de gente que era demasiado charlatana y estuvieron a punto de morir, o fueron desterrados. Bueno, pues paralelamente al descubrimiento del LSD y de que los deseos del escritor Aldous Huxley se vieran cumplidos,
entra en escena un actor inesperado que trata de utilizar el LSD para crear ataques por sorpresa contra políticos socialistas e izquierdosos. Ni más ni menos que es la CIA quien diseña el proyecto MK Ultra en 1953. Y bueno, aquí se trataba de darle la vuelta totalmente al significado que había encontrado Albert Hofmann en cuanto a un uso sacramental de esta sustancia que tenía un increíble potencial en el campo de la psiquiatría. Y lo que se dio cuenta la CIA es que, igual que tenía esa utilidad ahí, también podían conseguir que fuera una especie de suero de la verdad, una especie de arma totalmente nueva, que lo llamaban nuevas capacidades de armamento no convencional. Bueno, lo que pasó con este proyecto es que, bueno, también utilizaron MDA ahí, que no era MDMA, pero muy parecido. Trataban de utilizar las drogas para destruir al enemigo. Y bueno, lo que sucedió es que en todos estos experimentos que se hicieron, se empezaron a ver serios problemas. Y bueno, es paradójico, pero el mismo día que muere Aldous Huxley, es el día que Aldous Huxley tiene su primer viaje de mescalina. Ese es el día que queda aprobado el proyecto MK Ultra de la CIA. Bueno, en este momento los químicos del ejército, durante una reunión de 3 días, fueron objeto de un experimento sin saberlo. Y claro, la utilidad de los psicodélicos en la batalla contra el enemigo obviamente se basaba en que no supiera que lo estaba tomando. O sea, no advertirle antes, ¿no? Y pensar que se había vuelto loco. Bueno, pues esto lo hicieron también ellos mismos, lo practicaron antes de empezar a dárselo a las tropas, y durante una reunión de trabajo de 3 días fueron objeto de experimentación sin saberlo, y uno de ellos, que se apellidaba Olson, acabó lanzándose por la ventana de un hotel. Entonces empezaron a ver que te lanzaras por la ventana de un hotel podía ser útil, ¿no? para librarte del enemigo. Pero desde luego que había que manejarlo con muchísimo cuidado, y realmente los experimentos que se hicieron fueron horribles. A cantidad de vietnamitas, camboyanos y laosianos les hicieron tomar dosis tremendas, con privación de sueño, privación de los sentidos. Todo esto tratando de encontrar una droga nueva con la que destruir al enemigo, ¿no? Y a la vez que esto lo estaba haciendo la CIA, y a la vez que Hofmann estaba abogando por un uso sacramental de la sustancia, empezó un profesor en Harvard a revolucionar el sector de la psiquiatría, diciendo que esta sustancia permitía fortalecer la cordura del individuo. O sea, si en 1953 la CIA se había hecho con grandes cantidades de LSD, porque este fármaco prometía ser capaz de enloquecer al enemigo, unos años después ese mismo fármaco prometía fortalecer la cordura, no destruirla. Bueno, las investigaciones de Hofmann, que ya empezaban a estar, aparte de en los laboratorios de la CIA, en los laboratorios de Harvard, sus investigaciones le permitieron sintetizar la psilocibina, que es realmente, por lo que estamos aquí, la seta crítica hace honor a una seta que contiene psilocibina, la psilocibina Strophalia cubensis, ¿no? Que antes se ha estado hablando aquí, un taller de cómo crearlas, cómo cultivarlas. Bueno, pues Hofmann no solo descubrió el LSD, sino que también aisló la psilocibina y la psilocina, que son las otras sustancias que entran en juego en esto que se ha venido a llamar la revolución psiquedélica. Bueno,
Pues este uso que se estaba dando en las universidades empezaba a identificarse como un signo de rebeldía para las masas contestatarias y antibelicistas que recorrían los campus norteamericanos. Era el momento de hacer el amor y no la guerra. Y entonces Timothy Leary decide crear la Liga para el Descubrimiento Espiritual. ¿Y qué es esto? Es una especie de, no sé, como una grandísima asociación en la cual él facilitaba el uso de esta sustancia en distintos ámbitos. También había una parte más literaria, había una parte más científica, había una parte más hedonista y sexual. Y bueno, Timothy Leary aseguraba que 6 años de psicoanálisis equivalían a 1 hora de viaje. Entonces, con esa máxima, trató de extender a lo bestia su uso y que se experimentase a gran escala, con la población en general, no solo con pacientes y no solo con enemigos en el ejército, sino gente que no tenía ningún problema. Bueno, pues Huxley, que era quien había defendido el uso de esta sustancia de una manera, como lo decía Hoffman, sacramental, incluso había pedido, ¿no?, que se crease una droga así, y había visto sus deseos colmados. Falleció el 22 de noviembre de 1963, casualmente el mismo día que matan a Kennedy. Y bueno, no sé si sabéis que murió plácidamente con 2 dosis casi sucesivas de LSD intravenoso. O sea, él tenía un pronóstico de cáncer, un diagnóstico de cáncer terminal, y decidió, no sé si suicidarse o hasta qué punto pudo ser natural la muerte. Pero vamos, lo que está claro es que se fue viajando. Bueno, lo que estaba pasando en las universidades era inquietante. Desde luego que se había empezado a utilizar esta sustancia de manera masiva como una manera de descubrimiento espiritual, ¿no? Decía Leary. Eso abarca muchísimo. Entonces, él empezó a hacer estudios. El primero lo hizo con 175 personas perfectamente sanas, alumnos, profesores, y después les hizo un cuestionario y el 90% quería repetir. Entonces decidió llevar sus estudios a la población reclusa y hizo un estudio con 34 reos. Y bueno, cuenta Leary en su autobiografía que al principio pasó miedo, pero que luego ese miedo se vio recompensado cuando el alcaide de la cárcel le dijo que debía ser por arte de magia que estos presos, que eran presos con condenas duras, se hubieran puesto a hablar del amor, del éxtasis y de la generosidad del alma. También cuenta Timothy Leary, como os he dicho, que había muchos grupos de experimentación. Había uno más cultureta, otro más científico. Bueno, pues en el grupo cultural está justo la creación de la generación Beat. La generación Beat que se hizo famosa sobre todo por el libro de Kerouac, ¿no? On the Road. Y esta generación Beat, uno de sus exponentes es Allen Ginsberg, que cuenta Leary que pasó parte de su primer viaje tratando de llamar a JFK y a Khrushchev para instarles a la paz. O sea, su primer viaje se lo pasó llamando por teléfono. Luego Timothy Leary estuvo a punto de hacer el teléfono rojo de Moscú. Luego, viendo lo prometedor que era esta sustancia en sus experimentos, Timothy Leary sorprendió cuando propuso hacer este experimento con clérigos, pero al final se descartó. Bueno, unos años después, en 1963, el año que fallece Huxley, Timothy Leary es invitado a abandonar Harvard. Oye, pero lo
de Liri no era yo. No, eso viene ahora, lo de la cárcel. Tengo toda mi parte, claro. Lo de la cárcel. Bueno, lo que se trataba, él nos va a contar ahora cómo la historia de Liri es muy rocambolesca y él acaba en la cárcel, obviamente. Y nos va a contar luego Jorge cómo sale, todas las cosas que suceden, ¿vale? Bueno, el movimiento universitario de Timothy Leary no solo se quedó en Timothy Leary, sino que se expandió como una mancha de aceite y hay otras figuras muy importantes en este movimiento que desembocó, digamos que ahí la pleamar sería en Woodstock, ¿no? Que es el grandísimo evento que todos conocemos, que no hubo una sola pelea y que asombró tanto al mundo. Bueno, pues una figura fundamental aquí es Ken Kesey, que es el autor de la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, que habréis visto la película de Jack Nicholson, algunos. Y bueno, se hizo muy famoso con esta película, pero sobre todo se hizo famoso después, cuando decidió recorrer Estados Unidos montado en un autobús pintado con colores psicodélicos y con litros y litros de cerveza, pero también litros de LSD. Bueno, con el LSD, imaginaos, 1 gramo de LSD da para miles de dosis, ¿no? Pues esta persona decidió con varios acompañantes recorrer todo Estados Unidos e ir fomentando el uso lúdico del LSD. Y bueno, lo hacían como una forma de desobediencia civil, como una manera de expresar su pacifismo y sobre todo para entender el significado de la vida, una especie de liberación. Era lo que ellos preconizaban es que tú tomabas LSD y realmente podías entender mejor tu vida y liberarte de las cadenas que te ataban a la tristeza, a la desesperanza y bueno, una manera de liberar al hombre, ¿no? No hace falta decir que Ken Kesey también fue procesado, obviamente, por las autoridades. Lo que pasa que esta vez fue por tenencia de marihuana. También, aunque lo que tenía era cantidades ingentes de LSD, le procesaron por marihuana, porque todavía no estaba prohibido el LSD, sino que fue a raíz de él y a raíz de la extensión multitudinaria que ya las autoridades decidieron prohibirlo. Bueno, y antes de terminar esta breve charlita sobre los inicios del LSD, voy también a mencionar a la Fraternidad del Amor Eterno, que es una asociación que se creó de manera paralela al movimiento de Timothy Leary en las universidades y que no deja de ser llamativo. No sé si algunos habéis visto el documental que se emitió hace unos años, se llama Orange Sunshine. Bueno, esto trata y cuenta la historia de unos amigos que se reúnen y deciden que el remedio para la sociedad actual, para los males que padece, pasa por tomar el LSD. Y otra vez, en lo que hemos dicho antes, de liberar al hombre y entender mejor el significado de la vida. Pues para esto, este grupo de amigos, que estaba liderado por John Griggs, decidieron organizarse y proveer a cualquier persona interesada de LSD a un precio ridículamente barato, a precio de mercado. ¿Y para eso qué hacían? Para eso montaron una estructura de venta y tráfico de hachís y marihuana. Y entonces, con el dinero que sacaban de la venta del hachís y la marihuana, ponían al alcance de todo el mundo LSD en forma de butanitos o cápsulas naranjas, que eran estas Orange Sunshine. Bueno, pues la fraternidad colocó a millones de personas en el mundo. Su líder murió de manera inesperada, envenenado. Nunca se supo si fue por la CIA o qué pasó realmente. Pero bueno, sabemos que la fraternidad también pagó los gastos de abogados de Timothy Leary. Y un poco, entre todo este meollo de personas que he mencionado, que son como 5 o 6, es lo que tenemos hoy y por lo que estamos hoy aquí.
sin la ayuda de estas personas sería imposible que estuviésemos reunidos homenajeando a la seta y a la psilocibina y la psiquedelia en general. Así que nada, por mi parte termino aquí esta breve exposición y ahora Jorge nos va a contar qué pasó con Timothy Leary, o sea, qué hicieron con él. Hola. Bueno, yo os voy a contar muy rápido la historia de Timothy Leary, que muy brevemente, más que Jorge, que no se la tenía que haber contado a Jorge porque se ha comido la mitad de lo que iba a contar yo. Pero bueno, que creo que aunque todos le conocéis, seguro que os puedo contar alguna cosa que no sabíais. Timothy Leary, bueno, fue un psicólogo que nació en 1920. Durante la época de los 50 fue uno de los psicólogos más punteros en el mundo. Profesor en Harvard. Y bueno, toda su vida cambió cuando a principios de la década de los 60 se fue a México y consumió setas, consumió psilocibina. Él alegaba, como ha dicho Jorge, que en 5 horas de viaje había aprendido más sobre la psique humana que en 15 años de investigación. Por tanto, bueno, después de eso también probó el LSD, que es, pues, por lo que es conocido un poco por ser el profeta del LSD, y volvió a Harvard, donde hizo algunos de los experimentos que os ha contado Jorge. Por ejemplo, el de los presos, en el que administró LSD a presos y logró que la media de reincidencia de los presos a los que había sido administrado LSD bajara de un 60% a un 20%. Pero bueno, estos estudios no le gustaron mucho a Harvard y le expulsaron por violar el código ético de la universidad. Durante esta época, Leary conoce a los hermanos Mellon Hitchcock, que habían heredado una fortuna muy grande, y le regalan la famosa mansión de Millbrook, con 63 habitaciones, en la que, bueno, Leary se instala. Por esta mansión, que es muy famosa, pasaron un montón de gente. Jefferson Airplane, John Lennon, Yoko Ono, Huxley, que es el que ha comentado mucho Jorge. Gracias, Antón. Y bueno, pasan para hacer viajes psicodélicos. Porque Leary, pues, al descubrir el LSD, cree que tiene un montón de aplicaciones. Y de hecho cree que es el mecanismo a través del que tenemos que llegar al siguiente paso en la evolución humana. Bueno, entonces en la mansión, lógicamente tienen muchos problemas con la policía, todo el rato le detienen a Leary y tal. Y como en Estados Unidos los grupos religiosos, esta clase de prácticas están más protegidas, es por lo que hace la Liga del Descubrimiento Espiritual. Espiritual, que ha comentado Jorge. Como una especie de grupo religioso para ver si así le dejaban un poquito en paz. Como una secta. Sí, pero no le dejan en paz. Le siguen deteniendo, pero bueno, logra zafarse, no está todavía mucho tiempo en la cárcel. Después de esto, se presenta como gobernador en California contra Ronald Reagan. Su campaña, el lema era Come Together, Join the Party. Y le pidió que la sintonía de la campaña se la pidió a John Lennon. Y así es como nace la canción Come Together de los Beatles. Nace a partir de esta campaña de Timothy Leary. Bueno, evidentemente no gana. Y finalmente sí que termina en la cárcel, donde entra y ya pasa un tiempecillo más largo, pide hacer acciones de botánica y tal. Y bueno, un grupo antibelicista de ultraizquierda que se llama The Underground Weather o los Weatherman, financiados por la que ha nombrado Jorge, la Hermandad del Amor Eterno, que se dedicaban a repartir LSD gratis, logran hacer que se fugue o le ayudan a fugarse de la cárcel. Y se lo llevan a Argelia, donde se refugia con los Black Panthers. En esa época Argelia pues era un nido de revoluciones. Pero bueno, también sale tarifando, no sé ya muy bien, y Leary al final dice que le han intentado secuestrar y todo. Bueno, al final se va a Suiza. Y se va moviendo por países que no tienen extradición con Estados Unidos. Pero finalmente le detienen en Kabul, en Afganistán, que no tiene extradición, pero resulta que como iba en una aerolínea estadounidense, antes de que se bajara del avión, le detuvieron. Así que nada, finalmente acaba en la cárcel unos años. Él tenía, me parece que condena perpetua, pero al final es excarcelado, creo que en el 76, y pasa muchos años en libertad hasta que muere en el 96.